Te doy la bienvenida a mi canal. Soy Montse de Paz, lectora y estudiante apasionada de la Biblia. En este canal encontrarás muchas de mis clases de Biblia y otro contenido relacionado con los estudios bíblicos. Si te gustan estas clases y te interesa este contenido, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con todas aquellas personas a quienes creas que les puede interesar. Muchos de vosotros habéis manifestado vuestro interés por el Códice Beza, sobre el cual subí un vídeo el verano pasado. Me habéis dicho que os gustaría saber más, así que en este vídeo voy a ampliar la información sobre este manuscrito apasionante. En este vídeo vamos a conocer más a fondo qué es el Códice Beza, cuál es su contenido, qué le falta y por qué es tan interesante para los estudios bíblicos actuales. Quédate hasta el final porque en el último minuto quiero ofreceros un regalo a todos los seguidores de este canal. Comencemos. ¿Qué es el Códice Beza? Un códice es un libro escrito a mano. En la antigüedad los libros tenían dos formatos. Uno era el rollo, los rollos de papiro o pergamino sujetos a unos cilindros o varillas que se leían enrollando por un lado y desenrollando por otro. Los manuscritos del Antiguo Testamento y de muchas escrituras sagradas tenían este formato y en las sinagogas actuales lo mantienen incluso las Biblias hebreas modernas. El otro formato eran pliegos o láminas de papiro o pergamino dobladas y encuadernadas. Es lo que conocemos como códice o el libro actual, solo que en la antigüedad estaban escritos a mano. Pues bien, el Códice Beza es un libro en formato de láminas dobladas y encuadernadas. Está escrito en latín y en griego. Esta es una peculiaridad del Beza. Es bilingüe, la página derecha o principal está en griego y la izquierda es una traducción latina. Además, es uno de los llamados códices unciales. Quiere decir que está escrito solo en letras mayúsculas. Y no solo eso, sino que estas letras no tenían ni signos de puntuación ni separación alguna. Está el texto seguido en mayúsculas continuamente. Así eran los códices unciales. Las minúsculas y los signos se introdujeron más tarde. El material empleado para los códices podía ser papiro o pergamino. El papiro, como sabéis, es una fibra vegetal extraída de la planta del loto y se parecía bastante al papel, muy práctico, flexible, ligero, estupendo para fabricar libros y rollos. Pero también es un material muy frágil y perecedero. Con el tiempo, los libros escritos sobre papiro tenían que irse copiando, pues se deterioraban. En cambio, el pergamino es un material mucho más resistente porque está fabricado con piel de animales neonatos o incluso antes de nacer, casi siempre novillos o corderos. El pergamino es piel curtida, es mucho más resistente que el papiro y por tanto los libros escritos sobre pergamino se pueden conservar mucho más tiempo, hasta siglos. En la fabricación del pergamino sobresalió la ciudad de Asia Menor llamada Pérgamo. De hecho, el nombre de pergamino se deriva de Pérgamo, que era un gran centro fabricante de pergamino. Hemos hablado de la forma del Códice Beza, un libro encuadernado en pergamino, escrito en letras unciales, en griego y en latín. Pero ahora vamos a hablar de su contenido. El Códice Beza contiene los 4 evangelios sinópticos, pero en un orden diferente a cómo lo tenemos en las Biblias actuales. Mateo, Juan, Lucas y Marcos. A continuación siguen los Hechos de los Apóstoles y se conserva un fragmento de la tercera carta de Juan. En el Códice Beza, y esto es curioso, faltan 8 pliegos, es decir, unas 32 páginas. Los biblistas creen que en esas 32 páginas encajan perfectamente una parte del final de los Hechos, los últimos capítulos que están ausentes, más las cartas apostólicas de Pedro, Santiago, Judas y Juan. De hecho, como hemos dicho, se conserva la tercera carta de Juan.
Las cartas paulinas no están en el Códice Beza. ¿Por qué? Eso es otro misterio. Sabemos el contenido, sabemos el formato del libro y la antigüedad. El Códice Beza es del siglo IV, pero atención, que sea del siglo IV no quiere decir que el texto sea de la misma época, pues como sabemos, los textos se iban copiando una y otra vez a lo largo del tiempo. Los biblistas están convencidos de que el texto original del Códice Beza es del siglo II. Vamos a la historia de este códice. ¿Cómo se descubrió? Vamos al año 1562 y nos trasladamos a Francia. Francia está inmersa en una guerra de religión, católicos contra protestantes. Las tropas hugonotas toman la ciudad de Lyon y empiezan a arrasar iglesias. Cuando llegan a la iglesia de San Ireneo de Lyon, alguien, quizás un soldado, encuentra en la cripta un volumen muy antiguo. Coge este libro y se lo envía al capellán de la tropa. Este señor es Teodoro Beza, el que da el nombre al manuscrito. Teodoro Beza era un protestante calvinista, amigo íntimo de Calvino. ¿Qué hizo? Se llevó el manuscrito con mucho interés y cuando llegó a su ciudad, a Ginebra, lo estudió durante años. Y descubrió algo inquietante. En el texto del Códice Beza había muchas variantes con respecto a otros manuscritos que él estaba estudiando. Y esto, para un protestante que basa su fe en las Escrituras y que necesita que los textos sean muy coherentes, era un problema. Consideró que este códice podía ser peligroso y decidió regalarlo a la Universidad de Cambridge. Lo envió a su biblioteca con la instrucción de que lo guardaran bajo llave y candado. Bien, pasaron los siglos y durante el siglo XX varios biblistas se interesaron por el Códice Beza y empezaron a estudiarlo y descubrieron que esas variantes y esas peculiaridades eran muy interesantes. Pero, ¿cómo llegó este códice a Lyon? ¿Cómo llegó a la iglesia de San Ireneo? Ahora tenemos que remontarnos al siglo II de nuestra era. Tenemos que seguir las huellas de San Ireneo. Ireneo no era francés, no era de Lyon, sino que era oriundo de Esmirna, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Era jefe de una comunidad cristiana. Ireneo y los cristianos de su comunidad decidieron ir a evangelizar las zonas más remotas del Imperio Romano, cuáles eran en aquel momento las Galias, y se desplazaron hasta la ciudad que entonces se llamaba Lugdunum, Lyon, remontando el río Ródano. Era una zona muy profunda en medio del país galo. Allí en Lugdunum ya existía una comunidad cristiana, que de hecho sufrió violentas persecuciones hacia el año 177 de nuestra era. El obispo de Lyon fue asesinado en estas persecuciones y lo sucedió en el cargo Ireneo. Ireneo y sus compañeros llevaban consigo desde Asia Menor, la región de Frigia de donde procedían, algunos manuscritos con los textos del Nuevo Testamento para poder trabajar y evangelizar en su comunidad. Uno de estos textos, el principal, era el Códice Beza. ¿Por qué sabemos que el Códice Beza, siendo del siglo IV, es un texto del siglo II, de la época de San Ireneo? Porque las variantes del texto del Códice Beza concuerdan con otros fragmentos que conservamos del Nuevo Testamento. Son fragmentos muy antiguos, papiros, pergaminos y citas de los primeros padres de la Iglesia, entre ellos Ignacio de Antioquía e Ireneo. Por tanto, si el texto del Beza concuerda con estas antiguas versiones, quiere decir que tiene que ser por lo menos de la misma época, o quizás más antiguo. Nos encontramos ante la versión hasta hoy conocida más antigua del Nuevo Testamento, y de ahí reviste su enorme interés. El códice actual que conservamos es del siglo IV porque es una copia de copias, y los estudiosos que lo han investigado han descubierto las diferentes trazas de los copistas, incluso correcciones y anotaciones.
Aunque el libro físico sea del siglo IV, tenemos que la versión, el contenido, es del siglo II. Actualmente, dos de los biblistas más destacados que están estudiando el Códice Beza son el teólogo catalán Josep Rius Camps y la lingüista inglesa Jenny Reed Heimerdinger. He tenido la gran oportunidad de conocerlos a ambos. He asistido a clases y a seminarios con ellos y aún sigo en contacto regular con los dos, siguiendo algunas de sus clases online. Para mí ha sido un auténtico privilegio conocer su obra y un auténtico hallazgo, porque han abierto mi visión sobre las Sagradas Escrituras y sobre el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Códice Beza es tan interesante? Destacaría tres aspectos. En primer lugar, el Códice Beza es un texto marcadamente judío y no olvidemos que los primeros cristianos eran todos ellos judíos, ya fueran hebreos de Tierra Santa o bien de la diáspora. Este carácter tan judío nos da datos muy interesantes de las primeras comunidades y del mundo judío del siglo I, así como del contexto cultural en el que se desarrollaron los evangelios. En el Códice Beza se aprecia mucho más claramente que en otros documentos la educación rabínica de los autores de los evangelios. Hay muchas alusiones al Antiguo Testamento, a las costumbres, creencias y a las leyes judías que no se aprecian tanto en manuscritos posteriores. ¿Por qué? Porque a medida que la Iglesia se iba abriendo al mundo gentil y se producía una mayor distancia con los judíos, todas estas huellas y marcas, podríamos decir, judaizantes, se fueron depurando de los manuscritos posteriores, pero esta pátina judía se mantiene en el Códice Beza. En el Códice Beza se traslucen más claramente las tensiones y conflictos en el seno de las primeras comunidades cristianas. No eran tan ideales como quizás las imaginamos, eran bien reales y tenían sus problemas igual que las comunidades de hoy. Y en tercer lugar, en el Códice Beza también se trasluce una imagen más humana y próxima de los apóstoles. No son figuras ideales, no son perfectos, se equivocan, aprenden, necesitan pasar un proceso de evolución. Esto es especialmente claro en figuras como las de Pedro y Pablo. Para las iglesias posteriores que han tendido a idealizar a los apóstoles y a considerarlos como personajes de autoridad, esta humanidad y falibilidad de los personajes que se ve tan patente en el Códice Beza podía resultar incómoda. De ahí que los manuscritos posteriores también limpiaran un poco la imagen de los apóstoles. Por último, quedaría preguntarse si este códice es tan interesante, ¿por qué se tiene tan poco en cuenta? ¿Por qué en las ediciones críticas en griego del Nuevo Testamento apenas se le menciona? ¿Por qué no se tiene en cuenta tampoco en las modernas traducciones de la Biblia? Bueno, puede haber varios motivos. Entre ellos, yo diría que el mundo académico, en primer lugar, es bastante conservador y elitista. Cuando hay ciertas verdades afirmadas, se dogmatizan un poco, y cuando hay ciertos personajes o profesores que están muy elevados, pues su opinión es casi sagrada y hay una reticencia a cambiar y a abrirse a nuevas ideas. Las aportaciones siempre suponen un cambio, una apertura de mente, un derribar viejos esquemas, y eso no siempre es cómodo. En segundo lugar, el Códice Beza, si lo leemos tal cual, puede desafiar algunas posiciones doctrinales, tanto de la Iglesia católica como de las protestantes. En general, como hemos dicho, las iglesias tienden a idealizar a personajes de autoridad, ya sea Pedro o Pablo, y el Códice Beza lo pone un poco en entredicho. Si los apóstoles no son infalibles, la Iglesia quizás tampoco lo sea, y esto puede resultar un poco peligroso. En tercer lugar, el mundo académico también tiende a ser cómodo. Cuando hay ciertas verdades asentadas y ciertas teorías bien aceptadas, todo cambio, toda apertura a la novedad supone derribar viejos esquemas, abrirse a lo nuevo. Tal vez os sorprenda, pero los estudiosos y los investigadores también tienen pereza mental a veces. Por estos motivos, las personas, los biblistas que hoy están estudiando el Códice Beza, son pioneros, están abriendo camino
y estoy convencida de que en las próximas décadas su trabajo y sus investigaciones van a tener cada vez más reconocimiento y serán cada vez más importantes para conocer los textos del Nuevo Testamento y no solo eso, sino el mundo de Jesús, de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas. Si estáis interesados en bibliografía, os voy a explicar lo que está publicado en castellano. Tenemos un estudio muy completo de los textos de Lucas. Aquí tenemos el segundo volumen de una serie sobre los Hechos de los Apóstoles según el Códice Beza. No encontraréis nada más detallado, más profundo y un estudio más concienzudo sobre el texto de Lucas en los Hechos de los Apóstoles que este volumen y su compañero, el mensaje de los Hechos de los Apóstoles en el Códice Beza, de Josep Rius-Camps y Jenny Red Heimerdinger. Si os interesa el Evangelio, aquí tenemos Demostración a Teófilo o Demostració a Teòfil en català. Es lo mismo, es un estudio completo del texto de Lucas en el Evangelio. Nos vamos a otro Evangelio, Marcos. El Evangelio de Marcos, etapas de su redacción, escrito por Josep Rius-Camps. Analiza el texto de Marcos a partir del Códice Beza. También es un estudio en profundidad del Evangelio. Y por último, la joya de la corona. Este volumen es una sinopsis de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en griego, tal como están en dos grandes códices, el Códice Beza y el Códice Vaticano, en el que se basan la mayoría de las Biblias modernas. Aquí lo tenéis, una breve vista. Evidentemente estos libros son estupendos y una obra de referencia para biblistas, académicos y estudiosos. Hay que saber griego para poder aprovechar al máximo su lectura. Este está prácticamente todo en griego y las explicaciones e introducción en inglés. Como novedad y primicia, os diré que se está preparando otro estudio sobre el Evangelio de Juan, también según el Códice Beza. El teólogo que lo está preparando está a punto de leer su tesis doctoral sobre el tema y os aseguro que habrá grandes hallazgos y novedades muy interesantes. Hemos conocido más a fondo qué es, qué contiene y qué interés reviste el Códice Beza. Hemos recorrido su azarosa historia desde las tierras de Asia Menor hasta Lyon, hasta Cambridge. Hemos repasado el interés que tiene para el estudio bíblico actual. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Os interesa que siga hablando del tema? ¿Hay algún punto concreto, algún aspecto que os gustaría que tratase? Podéis dejármelo en los comentarios y estaré encantada de responderos y preparar nuevos vídeos sobre el Códice Beza. Y ahora, el regalo. A lo largo de estos años que he impartido clases de Biblia, he ido elaborando muchísimo material para apoyar mis clases y los libros que he publicado sobre las mismas. Tengo cronologías, infografías, cuadros históricos, esquemas, muchísima documentación interesante que ayuda a la lectura, estudio y comprensión de la Biblia. Quiero compartir todo este contenido y este material. Quiero que llegue al máximo de gente posible a quien le pueda beneficiar y ser de interés. Por eso os ofrezco lo siguiente. Abajo encontraréis un enlace y un correo. Escribidme, dadme vuestro consentimiento a apuntaros en mi lista y con mucho gusto os iré enviando regularmente este material de estudio bíblico que seguro que os interesará. Bienvenidos a esta familia de amantes de la Biblia. Si os ha gustado este vídeo, os invito a darle like y a compartirlo. En mi canal encontraréis muchas más clases de Biblia. Explorad las listas, mirad todo aquello que os interese y si hay algún tema que queráis que aborde, decídmelo. Hasta la próxima y gracias por compartir.